Padre, yo te doy gracias en esta hora, Señor. Te clamo, Espíritu Santo, que tú seas ministrando nuestros corazones, hablándonos, precioso Rey, y te damos gracias. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como nuestro Dios. Nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Jesús. Nadie me ama como tú me amas. Nadie perdona como tú perdonas. Nadie me levanta como me levantas. Nadie restaura como tú restauras. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Jesús, nombre sobre todo. Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, nombre sobre todo. Jesús, gracias, Señor. Oh, mi Jesús, santo y poderoso eres. Jesús, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Jesús, grande y poderoso, misericordioso. Hoy te clamamos, Espíritu Santo, ministra nuestra noche. Habla nuestro corazón, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias porque eres bueno y porque eres poderoso, Señor. Eres digno de recibir la gloria y la honra, mi Jesús. Te damos la bienvenida, Espíritu de Dios. Gracias por tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, acompáñenme a los Salmos, capítulo 30, versículo 5. Si están allí, me levantan la manito, me gritan un fuerte amén, por favor. ¿Salmo qué? Salmo 30, versículo 5.
Dice así. ¿Verdad, papi? ¿Salmo qué? Salmo 30, versículo 5. Sí, Señor. Dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Quiero leérselos en otra versión que dice, cuando Dios se enoja, el enojo pronto se le pasa, pero cuando ama, su amor dura toda la vida. Tal vez lloremos por la noche, pero en la mañana estaremos felices. Amén y amén. 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 Hicieron un estudio que se llama el 10%, así le pusieron ese estudio. Y este estudio habla acerca de que ese 10% es prácticamente lo que sucede en la vida de algo, de alguien, en los últimos minutos o al final, en pocas palabras. Para darles un ejemplo más claro, si ustedes ven un partido de fútbol, puede el partido estar muy malo en sus casi 90 minutos, pero en los últimos 15 minutos, si el partido se pone muy bueno, ustedes se les va a quedar grabado en la cabeza que el partido estuvo excelente. Pero si ustedes ven que el partido empieza y los primeros 15 minutos estuvo súper bueno, estuvo excelente, mejor dicho, muy emocionante, pero durante los últimos minutos, al final, casi ya en los 40 minutos, 60 minutos, estuvo pésimo, a ustedes se les va a quedar en la cabeza que el partido no fue absolutamente nada agradable, o sea, fue muy malo. Esto quiere decir que el cerebro está capacitado o está, por decirlo así, como moldeado para que en los últimos 15 minutos de alguna experiencia, de algo en específico, eso es lo que se va a quedar marcado en la cabeza. Mientras que durante todo, mejor dicho, puede estar la conferencia muy buena, pero si en los últimos 15 minutos se les habla acerca de algo en específico y algo supremamente en especial, eso es lo que se les va a quedar grabado y eso es lo que va a ser la buena experiencia, lo que les va a marcar la vida a cada persona que esté oyendo o experimentando cualquier actividad o que esté escuchando cualquier conferencia. En muchas ocasiones nos aterra pasar por las pruebas y creo que a cada uno de nosotros siempre nos ha pasado lo mismo, decir, no quisiera nunca pasar por alguna aflicción, no quisiera pasar por ninguna prueba, no quisiera pasar por ninguna aflicción. La verdad, eso no nos gustaría a nosotros. No quisiéramos experimentar dolor ningún tiempo de nuestra vida. Quisiera que todo fuera perfecto, pero a veces es inevitable. La aflicción viene sin avisar, es inesperada. A veces se llega y no sabemos el por qué y no sabemos el momento, sino que llegó y fue a veces que nos sorprendió. La tormenta se avecina sin dar anuncio y somos envueltos de cosas adversas que hasta llegamos a pensar que Dios nos ha abandonado, que no le importa la circunstancia, la situación que estamos viviendo y pensamos que todo es el final. En pocas palabras, como estamos viviendo el momento tan difícil, decimos, hasta aquí llegamos. Ya no hay nada que hacer, es terrible lo que estamos viviendo, es terrible lo que estamos pasando y decimos, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué permitiste todo esto? ¿Por qué no escuchaste nuestro clamor y nuestra oración? ¿Y por qué estás permitiendo todas estas cosas? Pero amada familia, hoy vine para decirles que sin importar lo que pase en nuestras vidas, al final todo va a ser mejor. Porque Dios tiene un propósito y un plan con cada uno de nosotros. Y si vivimos la prueba o no la vivimos, siempre debemos saber que Dios hará un milagro y que todo estará bien. Amén. A pesar de las pruebas, Dios hace cosas extraordinarias a favor de los que le aman. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, que ciertamente la aflicción puede vivirla todo el mundo y no hay ninguno
sin excepción, que pueda en algún momento de su vida pasar por algo en específico que sea adverso a la vida de cada persona. Pero lo que nosotros, los hijos de Dios, nos hace la diferencia es que Dios está con nosotros, que Dios ha ideado un plan perfecto para cada uno de nosotros y que nosotros vamos a salir de esa prueba, dificultad, tormenta, llámeles como se les llame. Dios va a hacer un milagro al final, porque Dios está con nosotros. Amén. Hay ejemplos tremendos y hay una historia que me gusta muchísimo. Es la historia de José. Me inspira mucho esta historia porque este jovencito era un joven hermoso de parecer, pero era muy obediente. Trabajaba en las cosas de su padre, pero lamentablemente no le iba bien con sus hermanos. Porque este jovencito era el único hijo que había tenido con Benjamín de su esposa, de la que amaba a Jacob. Entonces él tenía un poco de preferencia hacia su único hijo, por decirlo así, de la amada, o sea, de la mujer que amaba con todo el corazón. Entonces tenía un poco de favoritismo acerca de José. Le había hecho una túnica de colores y en ese entonces la túnica de colores se le daba exclusivamente a alguien importante, a un rey o a alguien significante. Por eso los hijos no le tenían mucha gracia y no le amaban tanto como se suponía que deberían amarle. Un día tuvo 2 sueños y se veía que él iba a gobernar por encima de sus hermanos y de su papá. Este sueño no le gustó para nada a sus hermanos y un día cuando él fue a llevarles comida, ellos procuraron matarlo. Gracias a Dios no lo mataron, pero al final lo vendieron a Egipto. Cosas que él no se esperaba, sin hacer nada, inocente de las cosas, terminó en Egipto como esclavo. Allí lo compró Potifar, lo puso a que gobernara la casa de su casa, la casa de Potifar. Y él todo lo que hacía prosperaba. Pero llegó la mujer de Potifar y quería acostarse con él. Lo hacía todo el tiempo y él, como era íntegro y como era un hombre temeroso de Dios, nunca accedió a las demandas de esta mujer. Pero un día llegó el momento en que fue tanto el asedio, por decirlo así, que le quitó hasta la ropa y él, de temor de Dios, salió corriendo y dejó la ropa en las manos de esta mujer. Esto procuró que esta mujer calumniara la vida de José y lo llevaran a la cárcel. Sin hacer nada, por la integridad, por amar a Dios y por hacer las cosas correctas, terminó en la cárcel. Allí duró aproximadamente 10 años, hasta que el Señor lo sacó de allí y cumplió el propósito que había destinado sobre su vida. Pero José, a pesar de eso, yo me imagino que durante ese proceso se preguntaba, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permitió todas estas cosas si yo he sido recto, he obedecido a mis padres, he sido bien, trabajador, bueno, etcétera? ¿Por qué me está pasando todas estas cosas a mí? Pero al final, lo que él comprende de todo lo que Dios se había hecho y cómo Dios lo había sacado y lo había puesto como gobernador de Egipto, y sabiendo todo lo que estaba aconteciendo en Egipto, por la hambruna y por la abundancia que estaba pasando, él llega a esta conclusión y les dice, sin embargo, José los tranquilizó, estaba hablando con los hermanos de José, y con mucho cariño les dijo, no tengan miedo, que yo no soy Dios, ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios cambió todo para bien. Ustedes han visto ya lo que ha sucedido. Dios ha dejado con vida a mucha gente, así que no tengan miedo. Yo voy a cuidar de ustedes y de sus hijos. Esto fue lo que José al final entendió, que todo esto lo había preparado Dios para guardar no solamente la nación, sino también para cuidar de la vida de la familia de José, la de su padre, y procurar el bien para ellos. Y el Señor hizo un milagro sorprendente y José olvidó prácticamente todo lo que había pasado por el beneficio que había traído Dios sobre su vida y todo lo que había hecho también con su familia. Amén. Otro ejemplo
es Jacob. Este hombre, por querer la bendición y por querer hacer todo lo posible para obtener lo que Dios estaba planeado para su vida, calumnió a se disfrazó de su hermano y lamentablemente se dieron cuenta y tuvo que salir huyendo sin absolutamente nada y con amenazas de muerte porque su hermano lo iba a matar por haberle engañado y por haber cogido la bendición que le pertenecía a él. Se la arrebató en pocas palabras y le tocó salir huyendo. Prácticamente muchos años le tocó estar huyendo de su hermano, de su familia, y le tocó solo, abandonado en pocas palabras por todo lo que había pasado. El Señor fue prosperándolo, pero siempre lo engañaban. Hasta que un día él peleó con el ángel toda la noche hasta que el Señor lo bendijo, y a partir de ese momento no solamente se le cambió el nombre de Jacob a Israel, sino que Dios hizo todo un milagro para que se pudiera reconciliar con su hermano, y todo lo que había vivido literalmente se canceló o se hizo nulo a partir de ese momento, y el Señor cambió todo lo malo en bendición, y este hombre llegó a ser grande y poderoso en la tierra y de bendición para todas las naciones, porque Jacob fue el padre de las 12 tribus de Israel, de la cual desciende todo el pueblo de Israel, todo el pueblo judío. Y el Señor hizo un milagro, y eso fue lo que cambió todo alrededor, y el Señor le cambió el nombre. ¿Por qué? Porque él quería cambiar su pasado, en pocas palabras, de decir, ya no es más un usurpador, sino que ya es Israel, que es el que peleó con Dios y con los hombres y venció. Amén. Amén. Y el ejemplo más claro y el que nosotros debemos tomar es el ejemplo de Jesús. Jesús no tenía que venir aquí en la tierra. Jesús pagó el justo por los injustos, y él vino como hombre, pero tuvo que sufrir. Tuvo que ser engañado por sus propios amigos, pero también en el momento que él más necesitaba a sus discípulos, todos lo dejaron abandonado. Él fue golpeado, azotado, escarnecido y fue llevado a la cruz del Calvario. Y dirán, lo que vino a hacer Jesús fue a sufrir y a sufrir y a sufrir. Pero si nosotros nos damos cuenta, el final de Jesús no solamente fue la muerte, sino que Jesús no solamente murió, sino que resucitó y fue puesto hasta lo sumo y se sentó a la derecha de Dios Padre. Pero por causa de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, nosotros y todos aquellos que crean en Él van a tener vida eterna. Él nos trajo liberación, nos rescató y nos salvó. Así que todo el sufrimiento al final fue de gran gloria, de gran bendición, porque destruyó al enemigo, lo puso bajo la planta de nuestros pies, y el Señor nos dio victoria a nosotros por medio de ese sacrificio perfecto y maravilloso que hizo allí en la cruz del Calvario. Así que, amada familia, todo al final, así como lo hemos visto y muchos ejemplos más, será diferente. Ciertamente el principio es difícil y a veces se pone complicadísimo, pero al final Dios hará un milagro. Y el milagro que Dios hará en nuestras vidas hará que todo el dolor y la prueba sirva para ejemplo de lo que Dios hizo y de dónde nos sacó, para la gloria y la honra de Él. Amén. Amén. Eso es lo que a veces sirve. Cuando sufrimos aflicción, cuando pasamos por las pruebas, Dios se encarga de hacer un cambio, un giro, para que nosotros salgamos de la tribulación, de la aflicción, de la angustia. Y no solamente nos va a sacar, sino que eso nos va a servir para decirle al mundo entero que Dios nos sacó de la tribulación, pero que es mejor lo que hizo que todo lo que sufrimos. Y todo lo que Dios hará en ese momento hará que nosotros nos olvidemos de todo lo que pasamos y que todo sea diferente para la gloria de Dios. Amén. Amén. Pero entonces, ¿tendremos que pasar por pruebas siempre? Yo les quiero decir que no siempre va a ser así. Pero cuando pasan, Dios encamina todo para nuestro bien. A veces nosotros quisiéramos, y es a veces un deseo mío, es decir, Señor,
No quisiera nunca pasar ni por una enfermedad, no quisiera pasar por ninguna calamidad, absolutamente nada. Y a veces el Señor nos guarda, pero cuando no pasa así, cuando pasan las tormentas y cuando se pone difícil la situación, Dios encamina todo para nuestro bien. Porque en la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es conforme a su propósito son llamados. Amén. Amén. ¿Y cómo encamina todo entonces Dios en todas las circunstancias negativas? ¿Cómo es que Dios lo encamina para bien? En medio de la prueba, hasta Dios lo usa para un propósito, y este propósito es: cuando pasamos por la prueba, nos hace madurar más. Cuando pasamos por la prueba, por la dificultad, aflicción, dolor, tristeza, bueno, llámese como ustedes lo quieran llamar, también limpia nuestros corazones. O sea, hace un barbecho en nuestro corazón. Quita lo duro que está en él y nos hace con un corazón de carne. Pero también, cuando pasamos por medio de esas pruebas, Dios muestra su poder a favor de nosotros. Y lo más importante es que llegamos a conocerle más. Esos son propósitos que a veces Dios hace aún en medio de la prueba. Y un ejemplo es el ejemplo de Job. Un hombre que hasta Dios dijo: ¿no has visto a mi siervo Job, que es perfecto, que es íntegro y que es el mejor de todos? En pocas palabras lo dijo así el Señor, el Dios Todopoderoso. Pero cuando Satanás incitó a Dios para hacerle mal a Job, el Señor le permitió al diablo que hiciera todo lo que hizo. Y a Job se le quitó no solamente todo lo que tenía, se le murieron los hijos. Y no solamente se le murieron los hijos, sino que también una enfermedad tocó de la cabeza hasta la planta de sus pies. En pocas palabras, quedó totalmente arruinado, quedó totalmente destruido. Y a pesar de lo que había sucedido, Job, dice la Biblia, que no le atribuyó despropósito a Dios. En pocas palabras dijo: todo esto a Dios yo no le voy a echar la culpa, yo no lo voy a condenar, sino que son cosas que pasaron y así las voy a aceptar. Pero lo que vivió Job, creo que nadie en la vida lo ha vivido. Pero él dice al final: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En pocas palabras, él tenía un conocimiento de Dios, pero después de haber pasado la prueba y de que el Señor lo sacó de esa prueba, él dijo: ahora sí conozco a mi Dios, ahora sí puedo conocer al Dios Todopoderoso, quién es Él y cómo obra Él. Y a pesar de lo que Job vivió, sus finales años fueron los mejores que los que tenía antes. Y el Señor le multiplicó al doble lo que había perdido, y el Señor lo prosperó y le dio largura de años. Eso fue lo que pasó con Job, que no solamente conoció a Dios, sino conoció el poder de Dios, maduró, y el Señor hizo cosas sorprendentes en la vida de Job. Amén. Entonces podemos decir que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Amén. Pero entonces, ¿por qué la ilustración que yo traje al principio de ese tema del 10%? Ese 10% es el final, lo que cuenta. En pocas palabras, si al principio todo va mal y el final es donde experimentamos el milagro, ese es el milagro que hará que todo lo que viviste quede en el pasado, porque será mayor la gloria postrera que la primera. Si en este momento, por ejemplo, pasamos por una tribulación, angustia, dificultad, necesidad, lo que pueda acontecer en nuestra vida, lo que importa no es el momento en lo que estamos viviendo, es lo que va a llegar al final. Y lo que vaya a pasar al final, ese es el milagro que Dios va a hacer. Pero eso es lo que va a quedar grabado en nuestra cabeza y en nuestro corazón. No lo malo, sino lo que Dios hizo a favor nuestro. El milagro poderoso que Dios obró a nuestro favor y cómo nos sacó de la prueba. Y eso
es lo que le vamos a estar contando al mundo entero. No tanto la aflicción, no tanto la vergüenza, no tanto el dolor que sufrimos, sino el poderoso milagro que Dios hizo a nuestro favor, y es para que la gloria de Dios sea solamente para Él. Amén. Amén. El milagro es lo que se quedará en tu mente y en tu corazón al final. Por eso es lo que Dios hace. Nunca se han preguntado por qué Dios no obra cuando necesitamos que obre. ¿Por qué Dios no contesta la oración cuando necesitamos que conteste? ¿Por qué Dios se demora tanto en contestar las cosas? ¿Por qué parece que Dios como que hiciera oídos sordos y dijera voy a esperar que sufra un poquito más hasta el final? A veces pensamos eso, pero no es así, amada familia. Para que lo que te esté pasando es lo que se te quede en tu corazón, sea lo grande y poderoso que Dios es y cómo obró a tu favor, y así queda avergonzado y destruido el enemigo. Yo les puedo decir que cuando estaba pasando la prueba, yo le decía, Señor, ¿por qué no obraste como yo te estaba pidiendo? ¿Y por qué no obraste en el momentico? Pero es que yo no entendía. Cuando pasó el milagro y cuando Dios hizo lo que hizo, yo dije, gracias, Señor, porque lo hiciste ahora y no lo hiciste antes. Porque este milagro que acabaste de hacer es muchísimo mejor como si lo hubieras hecho antes. O sea, si lo hubieras hecho temprano, no hubiera sido tan glorioso y tan maravilloso como lo has hecho hasta el día de hoy. A veces, cuando Dios obra un milagro, es para mayor gloria y mayor bendición. Ustedes nunca se preguntaron por qué Jesús se demoró 4 días para ir a donde estaba Lázaro y resucitarlo. ¿Por qué Él no fue primero a sanarlo? Porque Él hubiera ido cuando lo llamaron y le dijeron, Señor, ven porque tu amigo Lázaro está enfermo. Ven y ora por él para que se sane. Pero Él se quedó allí donde estaba. Se quedó porque Él quería quedarse. No porque no lo supiera. Él lo sabía que Lázaro estaba enfermo. Pero Él esperó hasta que se muriera. ¿Para qué? Para que cuando llegara no solamente fuera una sanidad, sino que fuera una resurrección, lo que presenciaran todos alrededor. ¿Para qué? Para que conocieran el poder de Jesús y para que le dieran la gloria y la honra solamente a Él. En pocas palabras, Dios nunca llega tarde, porque cuando Él llega para bendecirnos con sobreabundancia, para hacer que el milagro sea tan poderoso que no solamente nosotros creamos, nos sorprendamos, seamos transformados, experimentemos ese poderoso Dios a nuestro favor, sino que los demás también lo vean y lo crean, para que el mundo conozca a quien nosotros servimos y a quien nosotros amamos. Amén. Así que, amada familia, por la noche quizás dure el lloro, quizás la tormenta se esté demorando mucho, quizás la aflicción esté presente y quizás no estemos viendo el milagro por el momento. Pero es que la noche no va a durar para siempre. Tiene que amanecer el día. Y es cuando va a llegar la mañana de la alegría. La noche puede ser oscura, tenebrosa, temible, pero es que la noche se tiene que acabar. Y es cuando llega la mañana. Y esa mañana es la mañana de la alegría. Y eso es lo que va a pasar con cada uno de nosotros. Viene ese nuevo tiempo para ti. Espéralo. Espéralo, porque será cosa tremenda lo que Dios hará por ti. Eso es lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros, con los que le aman, con los que le esperan, con los que le buscan. Así que hoy, amada familia, he venido para decirles que ciertamente la aflicción puede llegar a nuestras vidas. No somos exentos de poder vivir alguna calamidad, pero es que al final ese 10% es lo que va a contar. Cuando Dios se manifieste, cuando Dios se glorifique en medio nuestro,
eso no solamente se va a quedar grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, sino que el mundo entero va a conocer a ese Dios que nosotros buscamos y amamos con todo el corazón. Al final todo va a ser mejor, porque Dios se va a glorificar y va a venir la mañana de la alegría. Y esa alegría, ese gozo por ver a Dios actuando, por ver a Dios obrando a nuestro favor, va a hacer que olvidemos todo lo difícil, lo terrible que hayamos vivido en la vida o en el momento que estamos viviendo. Y yo tengo una frase que yo siempre se les he dicho, yo digo a veces, benditos problemas. Porque cuando se presentan los problemas es donde se manifiesta el Dios poderoso. Cuando están las dificultades es cuando conocemos más a Dios obrando a nuestro favor. Y es cuando Dios se levanta, enmudece el enemigo y nos bendice y nos da lo que estamos esperando. Y por supuesto, la victoria será grandiosa y poderosa. Porque eso es lo que va a marcar la vida de cada uno de nosotros. Eso es lo que me ha marcado a mí la vida. No tanto los problemas, sino cuando Dios ha obrado a mi favor, aún pensando que todo está perdido. Y eso es lo que ha hecho que yo me fortalezca más, que yo me apasione más y que crea más al Dios que antes no conocía, pero que cada vez le estoy conociendo más. Porque cuando estoy pasando por la prueba, sé que al final va a ser mucho mejor. Sé que al final Dios va a hacer un milagro. Y que cuando Dios haga ese milagro va a ser tan poderoso que los problemas no me van a afectar. Y hasta me voy a reír de esos problemas. ¿Por qué? Porque no pudo conmigo. Porque tengo a mi lado al Dios que todo lo puede. Porque es más grande el Dios que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Amén. Así que no sé por qué situación estén pasando ustedes. Ustedes me han puesto algunas peticiones allí, pero no sé lo que esté pasando en su corazón, en su alma, las emociones que a veces están tan encontradas por las circunstancias que están a nuestro alrededor, que son adversas, que a veces pensamos que no hay salida para el problema que estamos presentando, o quizás a veces decimos, ¿cuándo vamos a salir de esta circunstancia, de esta situación? ¿Cuándo Dios va a hacer un milagro en nuestras vidas? Pero hoy quiero decirles, así como se los puse en el devocional, si Jesús está en la barca, si Jesús está junto a nosotros, el viento, las olas, la tormenta tiene que enmudecerse y vamos a pasar al otro lado. Amén. Amén. Así que quiero orar, porque los días a veces no son tan fáciles, pero siempre va a estar el pero para nosotros, los hijos de Dios. Está Dios con nosotros y Él es el que va a obrar a favor nuestro y Él es el que se va a levantar y va a hacer cosas gloriosas a nuestro favor. Amén. Amén. Así que Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. Porque tu palabra dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperamos, Señor. Y hoy te buscamos a ti, Señor, porque quizás la tormenta está arreciando, porque quizás la dificultad está presente, Señor. Pero hoy podemos decir que al final, Señor, todo será mejor. Te pedimos que hoy obres a nuestro favor, que hoy te levantes y pelees por nosotros. Enmudece y calla esa tormenta, Señor. Y danos la victoria que estamos esperando, Señor. Tú tienes el poder, precioso Rey. Y a veces, Señor, sentimos que nuestra fe desfallece, que a veces no podemos más. Pero hoy yo te pido, fortalécenos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias porque sé que estás aquí con nosotros. Y que nunca nos vas a soltar, Señor.
Nunca nos vas a dejar solos, Señor. Yo sé que no me voy a hundir. Gracias, Señor Jesús. Si tú me sostienes con tu mano, Señor, yo sé que no voy a resbalar. Gracias, Espíritu de Dios. Pues cuando te tenemos cerca, hay un bautismo de paz sobre nuestras vidas. Gracias, Espíritu de Dios. Si vas en mi barca, no me hundiré. Contigo nunca me voy a hundir, Señor. Y aunque el temor, Señor, esté golpeando mi corazón, Señor, sé que todo estará bien. No resbalaré si te paras junto a mí, no temeré. Hoy el Señor quiere traer ese paz, esa tranquilidad, esa confianza que necesita, porque Él está diciendo: yo estoy en control. En tus brazos dormiré. Corre a los brazos de papá. En tus brazos dormiré. Quiero sentir esos latidos de tu corazón, Señor. Escucharé. Tu latido escucharé. Donde vayas viviré. Solo contigo puedo estar seguro, Señor. Y aunque el temor, Señor, me esté agobiando, sé que estás conmigo. Sé que tú estás allí para ayudarme y levantarme, Señor. Tiene aflicción, pero corremos a En tus nombre de brazos. Cristo Jesús. Es el poderoso de Israel, mi alto refugio. En tu mano escóndeme, en tu regazo, Señor, siéntame, guárdame bajo tus alas, refugio salvador. No temeré, Señor. No temeré. Levanta en tus brazos, dile: protegido yo estaré. En tus brazos dormiré. En tus brazos dormiré. Tu latido escucharé. Tu latido escucharé. Donde vayas viviré. Contigo, Señor, todo es más fácil, Señor. Levanta tus manos, dile: ti me voy a refugiar. En tus brazos dormiré. En tus brazos dormiré. Tu latido escucharé. Donde vayas Gracias, Espíritu de Dios. Cuéntale a Él lo que estás viviendo, porque Él está allí para escucharte. Pero Él no solo va a escuchar, sino que va a levantarse y va a librarte del enemigo. Él está allí porque Él va a disipar la tormenta y te va a dar la victoria. Búscalo a Él. Aférrate a Él, porque Él es el único que tiene el poder para hacerlo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo estoy en control, dice el Señor.
Yo estoy allí, sé que han pasado dificultades. Sé que el dolor ha venido, la angustia, la dificultad, pero no se preocupe porque yo estoy ahí. Yo estoy con ustedes. Yo sé que tú puedes. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Gracias, Espíritu de Dios. Al final todo va a ser mejor, porque viene la mañana de la alegría, donde van a saltar de gozo diciendo: Dios escuchó mi clamor, Dios lo hizo una vez más. ¿Acaso hay algo difícil para Dios? Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias en esta hora, Espíritu Santo. Te clamamos, Espíritu de Dios. Fortalécenos en este tiempo, Señor. Si tú no estás con nosotros, es imposible continuar, Señor. A veces la tormenta, Señor, se levanta tanto que pensamos que nos vamos a hundir. Solo extiende tu mano, Señor, y sácanos al otro lado, precioso Rey. Hoy ponemos, Señor, nuestras vidas, nuestra afán, nuestra ansiedad, nuestra angustia, Señor, a tus pies, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, porque sé que estás aquí con nosotros. Gracias, Señor, porque sé que al final será cosa tremenda la que tú harás con nosotros. Será cosa maravillosa, Señor. Y toda la gloria, mi Jesús, toda la alabanza y la adoración y la exaltación es para ti, Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Toda la gloria y la honra es para ti. Viene la mañana de la alegría. Viene la mañana de la alegría. Y todo va a estar bien. Porque Dios está con ustedes. Porque Dios ha decidido obrar a favor de ustedes. Y Él va a destruir al enemigo y les va a dar la victoria total. Porque no tienen a un Dios pequeño. Tienen a un Dios, el Dios Todopoderoso, el dueño y Señor de esta tierra. Y Él lo va a hacer. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Toda la gloria y la honra es para ti, porque lo vas a hacer, Señor, a favor nuestro. Muchas gracias, gracias. Quiero que le den gracias desde ya, porque lo que están viviendo no es el final. Solamente es el proceso, pero no para que vean y sigan viendo lo que están pasando, sino para que vean el Dios Todopoderoso obrando a su favor, y para que vean que Él es el que tiene el poder para sacarlos al otro lado en victoria, y Él se va a manifestar. Lo que ustedes van a ver es el poder de Dios obrando a su favor, y le van a conocer más, porque ese es nuestro Dios, un Dios amoroso y el Dios que todo lo puede. Gracias, Señor, muchas gracias. Recibe toda la gloria y la honra, mi Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.